¿Por qué todavía hoy en día hay reyes en el mundo, incluso en países democráticos? Esa pregunta habría tenido una respuesta fácil en la antigüedad y en la Edad Media, porque entonces se consideraba que los reyes tenían un vínculo con lo sobrenatural, con lo divino. Los reyes eran sagrados. ¿Pervivió esa sacralidad durante la Edad Moderna? O planteada la cuestión de otra manera, ¿es posible que la supervivencia de cierto halo de sacralidad sea lo que haya hecho posible que todavía hoy día haya reyes y monarquías en el mundo? Hola a todos y bienvenidos a mi canal dedicado a la historia política de los siglos XVI, XVII y XVIII. Soy Juan Francisco Pardo y enseño Historia Moderna en la Universidad de Valencia. La realeza es una de las instituciones políticas más antiguas y todavía hoy sigue habiendo muchos países en el mundo y unos cuantos en Europa con un rey o una reina ejerciendo las funciones de jefe de Estado. Además, la mayoría de las monarquías son hereditarias, permanecen en una familia. Hasta hay regímenes en los que, sin ser estrictamente monarquías o sin ser reinos, la jefatura del Estado también se transmite de padres a hijos. Detrás de esta pervivencia de la realeza tiene que haber una creencia compartida en la excepcionalidad de la familia. Y la fuente más remota de esa excepcionalidad es el carácter sagrado de los reyes. En la antigüedad más remota, la función principal de los reyes era actuar como puente hacia el mundo sobrenatural, como canal por el que lo divino se hacía patente, se manifestaba en la tierra. Y no porque el rey necesariamente fuese un dios, aunque a veces se le tenía por tal, sino porque gracias a la posición que ocupaban los reyes y a la liturgia que ejecutaban, a las cosas que hacían cada día, este mundo y el otro, el de más acá y el de más allá, se encontraban en armonía y entonces el orden de las cosas podía sucederse con toda normalidad. Es decir, el ciclo de las estaciones, de la siembra, de la cosecha, la sucesión de la noche y el día, el movimiento de los astros, etcétera, etcétera. Esa sacralidad propia de las religiones antiguas cambió conforme las sociedades fueron transformando también sus relaciones con la divinidad. El cristianismo, de hecho, propuso separar el poder político de la vivencia religiosa. Jesús no solamente proclama que su reino no es de este mundo, sino también ordena dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero en la Europa cristiana de la Edad Moderna y de la Edad Media y de la Edad Moderna subsistieron creencias y prácticas que mantuvieron viva la sacralidad regia. Vamos a ver tres de ellas: el milenarismo, la taumaturgia y las genealogías míticas. El milenarismo es el anhelo de un tiempo nuevo y mejor, de la llegada de un nuevo tiempo que sea mejor que el tiempo que vivimos. Este anhelo tiene su origen, o tal y como lo entendemos, ese anhelo, con ese nombre de milenarismo, tiene su origen en la historia de los judíos. El contraste entre la conciencia que los judíos tienen de ser el pueblo elegido por Dios y las desgracias y cautiverios que padecían en la antigüedad los llevó a concebir la esperanza de ser liberados por un rey ungido, es decir, un rey que habría sido bendecido, como se hacía con los reyes en la antigüedad, con óleos, con aceites sagrados. Eso es lo que se conoce como un Mesías. Esa esperanza, este mesianismo, se trasladó al cristianismo primitivo, que lo proyectó hacia la nueva venida de Cristo, que anunciaría el fin del tiempo presente que padecían los cristianos de persecución por parte de las autoridades, de penurias, etc. El fin de ese tiempo y el inicio de un nuevo milenio, de una nueva era, de un milenio de liberación, como profetizaba el Apocalipsis. Cuando se acabaron las persecuciones del cristianismo, y más aún cuando el cristianismo se convirtió en la religión del imperio, la Iglesia dejó de pensar en esa liberación, en ese milenio, como un acontecimiento inminente, cercano en el tiempo. Las comunidades cristianas, las primeras comunidades cristianas, vivían tremendamente la escatología, la creencia en la inminencia del fin de los tiempos. Pues bien, cuando el cristianismo se convierte en la religión oficial del imperio, ya no se vive con esa inminencia el fin de los tiempos, ya no se piensa que esté tan cercano, y tampoco se concibe el advenimiento del nuevo tiempo como un hecho material, sino como algo espiritual. Ya no sería una liberación de las penurias terrestres, sino algo espiritual. Pero el pueblo seguiría anhelando
la llegada de un rey o de un emperador que los liberase. Esta creencia, muy viva en la antigüedad tardía, reapareció en la Edad Media, en los temores y en las esperanzas del fin del mundo que habían de acaecer en torno al año 1000. Como llegó el año 1000 y el mundo no se acabó, se empezaron a hacer cálculos para interpretar correctamente las profecías del Apocalipsis y darles una fecha concreta a los acontecimientos que se preveían ahí del final de los tiempos presentes y del inicio de un nuevo milenio de liberación para el pueblo de Dios. Los cálculos más famosos, los que serían más famosos y los que adquirirían una trascendencia mayor, fueron los del religioso Joaquín de Fiore, que estableció una historia de la salvación del mundo en 3 edades a partir de la genealogía de Jesús, la genealogía que figura en el primer capítulo del Evangelio de San Mateo y que abarca 42 generaciones desde Abraham. Lo que hizo Joaquín de Fiore, que vivió en el siglo XII, murió en 1204, fue calcular la duración de esa genealogía, de esas generaciones, a base de multiplicar por 30 cada generación. 30 por 42 daba 1260. Ese sería el tiempo de la primera edad, la que precedió al nacimiento de Cristo, la previa a la encarnación. 1260 años sería la primera edad, y que siguiendo las personas de la Trinidad, Joaquín de Fiore denominó como la edad del Padre. La segunda edad, la que se inicia con la encarnación, con el nacimiento de Cristo, sería la edad del Hijo, que lógicamente acabaría en el año 1260 porque tendría la misma duración que la del Padre. Y a partir de 1260 se inauguraría la nueva edad, la edad del Espíritu Santo, y ese sería el milenio profetizado en el Apocalipsis, el milenio de paz, de concordia, de liberación, de justicia, etcétera, etcétera, aquel tiempo nuevo que se esperaba con anhelo, con ansiedad. Y señal de la llegada de ese nuevo tiempo sería que el cristianismo derrotaría al Islam de la mano de un rey guerrero. Ese papel de rey guerrero se lo atribuyeron, como es lógico, los emperadores del Sacro Imperio Germánico, pero también otros reyes, y así en la Baja Edad Media circularon leyendas y profecías que atribuían esa misión de derrotar al Islam y por tanto de dar paso al nuevo tiempo a los reyes de Francia, de Castilla o de Aragón. A principios de la Edad Moderna todavía circulaban esas leyendas y hubo reyes que se las apropiaron y hasta que se las creyeron, como es el caso de Carlos VIII de Francia, de Fernando el Católico o del emperador Carlos V. Otra fuente de sacralidad, la segunda que vamos a ver, de sacralidad regia, es la taumaturgia, que es la capacidad de hacer prodigios. Se atribuía esa taumaturgia a los reyes de Francia y de Inglaterra y se plasmaba, el prodigio que ellos hacían, era el poder de curar las escrófulas. Las escrófulas son una inflamación de los ganglios del cuello, una inflamación benigna que no tiene mayor problema, pero que sobre todo desaparecía, o se suponía que desaparecía, cuando los reyes imponían sus manos a quienes la padecían. El origen de esta práctica se sitúa en torno al siglo XI, pero sus raíces son más antiguas y están en la sacralidad de los reyes germánicos, que como todos los reyes de la antigüedad son sagrados. Es más, de ellos se decía que descendían, de ellos y de sus familias, se decía que descendían de los antiguos, de los dioses del panteón germánico. Pues bien, de esos reyes paganos, de esos reyes germánicos descendientes de los dioses del panteón germánico, se decían descendientes las casas reinantes en el siglo XI en Francia y en Inglaterra, los Capeto y los Plantagenet. Y entre los pueblos germánicos, la sacralidad se manifestaba, entre otras cosas, en la capacidad de hacer prodigios que tenían las familias de las que salían los reyes, esas familias que descendían de los dioses germánicos y que por tanto podían hacer prodigios. Como es lógico, estos reyes deberían haber perdido, los reyes germánicos deberían haber perdido su carácter sagrado cuando se convirtieron al cristianismo. Pero la creencia en su sacralidad, la creencia que tenían sus pueblos en la sacralidad de sus reyes, era algo tan arraigado que la Iglesia llegó a proporcionar a los reyes un instrumento que permitió cristianizar su carácter sagrado. Y ese instrumento es la unción. Ungir con aceite sagrado, como los reyes de la antigüedad, como los reyes de Israel, como el Mesías, ungir con aceite sagrado a los reyes. Y con esto
Los reyes quedaban consagrados, se convertían en personas sagradas. Ya no eran meros laicos, eran casi como clérigos, como personas consagradas. Los Capeto y los Plantagenet se sirvieron de su supuesto don curativo como una forma de justificar sus derechos a los tronos que ocupaban. No hay que olvidar que unos y otros, que los Capeto y los Plantagenet habían desplazado del trono a dinastías legítimas, los Capeto a los reyes carolingios y los Plantagenet a los reyes sajones que gobernaban, pues los unos, los carolingios en Francia y los sajones en Inglaterra. Las curaciones adquirieron tal importancia que se convirtieron casi en un símbolo de las monarquías respectivas de Francia y de Inglaterra. Y el rito de curación, la imposición de manos por parte de los reyes, fue en ascenso durante lo que quedaba de la Edad Media y durante la Edad Moderna, en la cual se practicó con una llegada tremenda, enormemente grande de enfermos que acudían, que venían de toda Europa para que los reyes de Inglaterra o de Francia los tocasen y les curasen las escrófulas. En Inglaterra el rito pervivió hasta principios del siglo XVIII, cuando se entronizó en Gran Bretaña una nueva dinastía, los Hannover, y en Francia pervivió hasta la Revolución. Incluso renacería efímeramente durante la Restauración, ya en el siglo XIX. La última forma de vincularse con lo sagrado que tenían los reyes y que vamos a ver en este vídeo son las genealogías míticas. Estas genealogías son listas largas, larguísimas de antepasados que pretendían tener los reyes y que, remontándose generación tras generación, llevaban hasta los reyes germánicos, hasta emperadores romanos, hasta héroes de la antigüedad, hasta personajes bíblicos o incluso hasta dioses del panteón greco-romano. Y frecuentemente a todos ellos a la vez. Estas genealogías lo que hacían era justificar la posición de los reyes, justificar su poder como reyes que descendían de aquellos que desde antiguo habían ostentado un poder regio, un poder real, y con él habían ganado fama y gloria eternas. Los Austrias, así, se decían descendientes de Eneas, del héroe troyano, el que escapó del hundimiento, de la caída de Troya, el cual, según la leyenda, era hijo de Venus. Y no es que la casa de Austria se reivindicase como descendiente de la diosa, no se trataba de eso. Lo que quería reivindicar la casa de Austria era la otra herencia de Eneas, como una persona que era tan digno y tan noble que se le tenía por hijo de la diosa, pero que sobre todo era el primer fundador, el fundador legendario anterior a Rómulo, el primer fundador de Roma, y también el patriarca, el fundador de la familia imperial romana por excelencia, la que es Julia, la casa Julia, la familia a la que pertenecían Julio César y Octavio Augusto. También los reyes de Inglaterra, de la casa de Tudor, se decían descendientes de un personaje legendario, en este caso del rey Arturo, que resulta que también se le atribuía el ser descendiente de Eneas. Y los reyes de Francia decían ser descendientes ellos a su vez del mítico rey franco Faramundo, que, o casualidad, también tenía antepasados troyanos. Es lógico, Troya es el antecedente de Roma, por eso quien quiera reivindicar un poder antiguo, un poder heredado que le viene de antiguo, tendrá que llegar en sus genealogías hasta Troya. Evidentemente, milenarismos, taumaturgias, genealogías míticas son estrategias de poder. Proclamarse descendiente de Eneas, pretender que tal o cual rey va a traer una nueva etapa, una nueva era, o que puede curar a los enfermos, son instrumentos, son armas pensadas para afianzar el poder de los reyes, pero todas apuntan a lo mismo, al carácter sagrado de la realeza. Y esta es la creencia fundamental. Si creemos que el rey es sagrado, aceptaremos que desciende de otros reyes igualmente sagrados, que puede curar las escrófulas o lo que sea, que traerá paz o prosperidad, incluso un nuevo milenio de felicidad para todos. Y es que hasta ellos mismos, hasta los propios reyes, solían creérselo. Por tanto, estas armas, estas estrategias de poder, no son solo artimañas diseñadas para convencer a los incautos y para dominar al pueblo. Naturalmente, había quienes no se creían estas patrañas, no se creían estas leyendas, pero muchos otros sí las creían, incluso las difundían, porque si el rey es sagrado, todo lo demás, incluyendo la llegada de esa nueva era de felicidad, todo lo demás
vendrá por añadidura. La creencia en la sacralidad regia ha estado tan arraigada en Europa que subsistió durante la Edad Moderna y favoreció el triunfo de las doctrinas de derecho divino de los reyes. Actualmente, los reyes europeos ya no son ni sagrados ni de derecho divino, pero son herederos de un pasado, de una tradición que les otorga un prestigio especial, una especie de carisma. Por otra parte, la creencia en un Mesías, en un Salvador designado por los cielos, y el anhelo de un tiempo mejor, de un nuevo milenio de concordia y paz, no han desaparecido. Los totalitarismos del siglo XX los encarnaron y actualmente pervive en diversos movimientos y sociales de signo variado que nos prometen la solución de todos nuestros problemas si abrazamos su credo y hacemos lo que nos dicen que hagamos. Y a menudo estos movimientos presentan a sus líderes con rasgos mesiánicos. En el fondo esto no es más que una reminiscencia de aquellos reyes sagrados que en tiempos remotos, casi como dioses en la tierra, garantizaban el orden del mundo. Vamos a ver ahora los libros, como siempre, la bibliografía a la que puedo remitir para lo que hemos tratado en este vídeo y en la que me he basado para elaborarlo. En primer lugar, empezando por la cuestión del milenarismo, pues este libro de Norman Cohn, del historiador británico Norman Cohn, que se llama En pos del milenio, esa es la versión castellana de Pursuit of the Millennium, es la versión inglesa original, que trata el origen y el desarrollo del milenarismo en Europa. Es un libro muy detallado, es un libro clásico sobre esta materia y el que siempre hay que remitirse para estudiar este fenómeno. Y abarca movimientos muy variados que han plasmado esta cuestión del milenarismo. Como también lo hace este libro extraordinario del cardenal Henri de Lubac, que se llama La posteridad espiritual de Joaquín de Fiore. Este libro es parte de las obras completas del cardenal de Lubac y recoge una gran cantidad de estudios, una investigación enorme sobre esa posteridad espiritual, sobre los continuadores de esa creencia en la división del mundo en tres edades y que la tercera sería la edad de liberación, el tiempo nuevo, etc. Una creencia que, como analiza de manera excepcional el cardenal Lubac, llega hasta el siglo XX, hasta los totalitarismos a los que me refería antes. Para comprender la taumaturgia me parece que la obra mejor, la obra más apropiada para ello es el libro de Marc Bloch, Los Reyes Taumaturgos, que está traducido al castellano. Esta es la versión original, la versión francesa. Es un libro extraordinario, es un libro fantástico que se lee con un placer inmenso y que yo recomiendo siempre. Marc Bloch era medievalista, nadie es perfecto, pero el libro abarca la taumaturgia durante la Edad Media y la Edad Moderna, casi dedica un buen número de páginas a la Edad Moderna y al desarrollo en esos siglos, en los siglos modernos, de la práctica y a su extinción. De la misma manera que ha analizado con todo detalle y de manera muy convincente y con unas fuentes fantásticas, con una investigación bibliográfica y de archivo extraordinaria, los orígenes del fenómeno y su desarrollo. En fin, el libro tiene poco más de 100 años y se sigue leyendo. Yo creo que es gracias a la investigación de primera mano y a la audacia a la hora de formular, de plantear preguntas de por qué tenía fe la gente en este don cuando es evidente que muchos de los enfermos a los que los reyes habían tocado, pues luego la enfermedad o no les desaparecía o si había remitido les volvía a aparecer. Les volvían a aparecer los bultitos en el cuello. Pues ¿por qué seguía teniendo fe la gente? ¿Y por qué en un momento determinado la gente dejó de tener fe en ello? Bueno, un libro enormemente recomendable. Como también lo es este otro de Marie Tanner, El último descendiente de Eneas, que nos cuenta la historia de una genealogía mítica, una fabulación en torno a la ascendencia de Eneas que supuestamente tendrían los emperadores y por extensión sobre todo la casa de Austria, hasta los reyes de España de la casa de Austria, hasta Felipe II, bueno, los reyes de España de esta casa, de esta familia, los reyes Habsburgo. Es un libro que abarca una extensión de tiempo larguísima, Edad Media, Edad Moderna,
que también se lee con gran placer, que está muy bien documentado y muy bien iluminado con imágenes, con figuras muy gráficas de aquello que se está contando, porque estos mitos, estas genealogías míticas, legendarias, se plasmaban en una iconografía riquísima para reflejar el poder y el esplendor de las casas reales que decían tener ancestros tan ilustres. Por último, la última obra que voy a recomendar, bueno, son tres libros, es una obra en 3 volúmenes del historiador inglés Francis Oakley, y que traza una historia del pensamiento político desde la antigüedad hasta la Edad Moderna, y uno de cuyos hilos conductores es precisamente esta cuestión de la sacralidad regia. La obra es la emergencia, el surgimiento del pensamiento político occidental en la Edad Media Latina, pero ya os digo que analiza desde la antigüedad hasta la Edad Moderna. El primer volumen, esto es Empty Bottles of Gentilism, que sería algo así como los odres vacíos de la gentilidad, tiene como tema la realeza y lo divino en la antigüedad tardía y la temprana Edad Moderna, hasta 1050. El segundo volumen, The Mortgage of the Past, que es dándole nueva forma a la herencia política antigua, abarca de 1050 a 1300, y el último volumen, The Watershed of Modern Politics, Ley, Virtud, Realeza y Consentimiento, va de 1350 a 1650, o sea, ya se adentra plenamente en la Edad Moderna. Es una historia de las ideas políticas extraordinaria, hecha por un autor que es verdadero especialista en el periodo de transición de la Edad Media a la Edad Moderna, como era Francis Oakley, y que demuestra en esta obra una erudición excepcional. Por tanto, todas ellas son obras que merece la pena leerlas, merece la pena estudiarlas. Las referencias completas, como siempre, las dejo en la descripción del vídeo. Y también, como siempre, os invito a que reflexionéis sobre aquello de lo que hemos tratado en este vídeo. Por ejemplo, que os planteéis qué es lo que hay detrás del carisma que todavía hoy queremos atribuir a nuestros líderes. Y os invito a que dejéis vuestros comentarios. Hasta el próximo vídeo.